Bienvenidos a Historias de Noche. Hoy te traigo 4 relatos de terror que sucedieron en Alaska. Siempre pensé que los bosques de Alaska eran el último vestigio de libertad, un lugar donde el hombre podía estar solo con la naturaleza, lejos del bullicio y las miserias del mundo. Esa era la razón por la que vine aquí, dejando todo atrás. Lo que no sabía es que también me había adentrado en la guarida de algo que no debía existir. Algo que no dejaba de mirarme, incluso cuando no podía verlo. Me llamo Caleb Rowe. Soy fotógrafo de naturaleza, o al menos lo intento. Me mudé a una cabaña al borde del desierto helado hace 3 semanas, con el sueño romántico de capturar la esencia de estos paisajes intactos. Los días eran tranquilos al principio, llenos de caminatas largas, nieve infinita y el sonido del viento a través de los pinos. Pero luego, empezaron las señales. Al principio, fueron detalles menores, huellas en la nieve que no eran mías, ramas quebradas en senderos donde no había pasado nadie, y la sensación inquietante de ser observado. Siempre me decía que era mi imaginación. Después de todo, en un lugar tan vasto y solitario, era fácil que tu mente jugara trucos. Pero las cosas se volvieron más extrañas. Una noche, desperté a mitad de un sueño intranquilo y encontré la puerta de mi cabaña abierta. La cerré antes de irme a dormir, lo recuerdo claramente. Pensé que tal vez el viento había forzado el cerrojo, aunque mi instinto me decía que algo más estaba ocurriendo. Ayer por la tarde, encontré algo que hizo que se me helara la sangre. Cerca de un claro donde suelo fotografiar alces, vi una figura tallada en la corteza de un árbol, un rostro grotesco, torcido y lleno de líneas irregulares, como si hubiera sido esculpido con rabia. Alrededor de la figura, había marcas en el suelo, profundas y largas, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Ahora, mientras escribo esto, el viento silba afuera, pero no puedo ignorar los otros sonidos. Pasos, tal vez. Ramas rompiéndose bajo un peso que no es mío. Sé que hay algo allá afuera. Algo que me observa con la misma intensidad con la que yo miro a través del lente de mi cámara. Los días siguientes, intenté seguir con mi rutina de fotografía, pero cada imagen que tomaba me parecía más inquietante que la anterior. Era como si los bosques estuvieran cambiando, tornándose más oscuros, más opresivos. Capturé huellas profundas que desaparecían en la distancia, marcas extrañas en los árboles y sombras que no coincidían con ninguna forma visible. Cada vez que revisaba las fotos en mi cabaña, tenía la sensación de que algo, o alguien, estaba justo fuera del cuadro. Y luego llegó esa noche. El viento golpeaba la cabaña con fuerza, pero no fue eso lo que me despertó. Había un sonido diferente, un crujido, como si algo pesado estuviera moviéndose dentro de la casa. No abrí los ojos de inmediato. Estaba paralizado, un miedo primitivo me anclaba al colchón. Fue entonces cuando lo sentí. Algo estaba allí. Entreabrí los ojos, apenas lo suficiente para mirar hacia la oscuridad. Frente a mi cama, a unos pocos metros de distancia, había alguien de pie. Inmóvil. La penumbra de la habitación no me permitió distinguir su rostro, pero la figura era alta, desgarbada y extrañamente torcida, como si sus extremidades no estuvieran hechas para sostenerlo. Quise gritar, pero mi voz se negó a salir. Me quedé congelado, contando los segundos, los minutos. Él no se movía, pero podía escuchar su respiración, áspera, irregular, como un animal herido. Estuvo ahí, vigilándome, durante horas. El tiempo se alargó como un tormento interminable. Cada tic del reloj se grababa en mi mente, cada segundo que pasaba hacía más insoportable el miedo. No podía moverme, no podía apartar la vista de esa silueta inmóvil. Y entonces, justo antes del amanecer, se fue. Sin emitir un sonido, sin una señal de aviso, simplemente giró y salió por la puerta, dejándola entreabierta. Cuando por fin reuní el valor para moverme, mis piernas temblaban tanto que casi me desplomé al levantarme. Cerré la puerta con un golpe, asegurándome de que esta vez el cerrojo estuviera bien puesto.
Luego encendí todas las luces, como si eso pudiera mantener alejados a los monstruos que acechaban en la oscuridad. Pasé el resto de la madrugada sentado en una esquina, abrazándome a mí mismo, tratando de dar sentido a lo que había visto. ¿Quién era? ¿Cómo había entrado? ¿Qué quería? Las preguntas giraban en mi cabeza, pero ninguna tenía respuesta. La mañana llegó con una sensación de irrealidad, como si la noche anterior hubiera sido solo una pesadilla. Pero al revisar la puerta, encontré marcas profundas en la madera, como si algo la hubiera empujado desde afuera con una fuerza imposible. Decidí que no podía quedarme más tiempo en la cabaña. La idea de pasar otra noche en aquel lugar, esperando a que esa figura regresara, era intolerable. Recogí mis cosas apresuradamente, metiendo lo esencial en una mochila y dejando atrás todo lo que no podía cargar. Apenas amaneció, salí al bosque, caminando hacia la carretera más cercana con la nieve crujiente bajo mis botas y el corazón golpeando en mi pecho. El bosque, que alguna vez me pareció majestuoso, ahora parecía un laberinto de sombras. Cada crujido de las ramas, cada soplo del viento entre los árboles, me hacía girar, esperando encontrarme con esa silueta que no había podido olvidar. Avancé lo más rápido que pude, sintiendo la presión invisible de una presencia que no me abandonaba. Finalmente, llegué a la carretera. Era un tramo solitario y desolado, como todo en Alaska, pero era mi única conexión con el mundo exterior. Llamé a mi equipo por radio, rogándoles que vinieran por mí lo antes posible. Me aseguraron que estarían allí en menos de una hora, pero cada minuto que pasaba se sentía eterno. Mientras esperaba, con la nieve cayendo lentamente a mi alrededor, mi mente no dejaba de imaginar lo peor. ¿Y si él venía por mí? ¿Qué haría si aparecía de repente entre los árboles? Cada sombra en el horizonte parecía tomar la forma de esa figura deformada que había estado frente a mi cama. Pasaron casi 30 minutos cuando lo vi. Al principio pensé que era otra alucinación causada por mi miedo, pero no. Allí estaba, al otro lado de la carretera. Su cuerpo delgado estaba envuelto en una polera negra que apenas cubría su piel pálida, tan blanca que parecía pintura. Su cabello eran solo mechones dispersos, sucio y apelmazado, y sus dientes amarillos brillaban cuando esbozó una especie de sonrisa torcida. Pero lo más perturbador era su rostro. No tenía nariz, solo 2 agujeros que parecían mal formados, y su cara estaba surcada de cicatrices que cruzaban su piel como grietas en una pared vieja. Nos miramos fijamente. No me moví. Él tampoco. Era como si ambos estuviéramos atrapados en un duelo silencioso, mi corazón martilleaba en mis oídos. Fue entonces cuando escuché el sonido que rompió el hechizo, la bocina de un carro que se acercaba. Giré la cabeza, aliviado de ver las luces de mi equipo. Cuando volví a mirar, la figura ya no estaba. Había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Corrí hacia el carro en cuanto se detuvo, mi mochila golpeando mi espalda con cada paso. Mi equipo me miró con preocupación mientras subía y cerraba la puerta de golpe. ¿Estás bien, Caleb? Pareces haber visto un fantasma, dijo uno de ellos. No respondí. Miré por la ventana hacia el bosque mientras nos alejábamos. Las sombras parecían moverse, bailando entre los árboles, como si algo nos estuviera siguiendo. No podía dejar de preguntarme qué hubiera pasado si hubieran tardado unos minutos más. ¿Me habría llevado? ¿Habría terminado como otra historia perdida en la nieve de Alaska? Mientras el carro se alejaba de ese lugar maldito, supe que nunca regresaría. Pero algo me decía que él no necesitaba el bosque para encontrarme. Continuamos. Mi nombre es Elías Ambik, y vivo en Atmautluak, Alaska, un pequeño pueblo remoto con apenas 250 almas. Aquí, las vidas giran en torno a la pesca, la única fuente constante de sustento en este rincón helado del mundo. Sin embargo, yo no estoy aquí porque quiera ser pescador. Mi razón para quedarme es más profunda, más oscura, un legado familiar que ha pesado sobre nosotros durante generaciones.
Mi abuela solía contar historias mientras yo era niño, historias que para otros habrían sido cuentos, pero que en nuestra familia eran advertencias. Había una en particular que siempre me ponía la piel de gallina. Decía que, cientos de años atrás, uno de nuestros antepasados había sido castigado por un ángel. Ella hablaba de un ser radiante, pero terrible, que había sentenciado a aquel hombre a cargar con una maldición. Nunca entendí los detalles. Para mí, eran solo palabras de una anciana. Hasta que llegó el verano en el que todo cambió. Tenía 12 años. Recuerdo cómo el sol apenas se escondía en el horizonte, típico de los días largos de Alaska. Mi padre, un hombre duro y callado, me despertó antes del amanecer y me dijo que nos prepararíamos para zarpar. No era inusual que saliéramos juntos a pescar, pero aquella vez me llevó a un lugar diferente, una isla remota que no aparecía en los mapas y de la que nadie en el pueblo hablaba. Después de horas navegando por aguas tranquilas, llegamos a la isla. Era un lugar extraño, con una calma inquietante que parecía absorber todos los sonidos, excepto el de nuestras pisadas sobre el musgo húmedo. En el centro de la isla había un lago. Su superficie era tan cristalina que podías ver las sombras de los peces nadando bajo el agua, pero también algo más, algo que no logré distinguir de inmediato. Mi padre me dijo que me arrodillara junto a la orilla. Pensé que íbamos a pescar, pero en lugar de eso, él me miró con una seriedad que nunca antes había visto en sus ojos. Sin decir una palabra, tomó mi cabeza con fuerza y la sumergió en el agua. El frío del lago me cortó la respiración y la desesperación me invadió mientras luchaba por salir a la superficie. Pero él no me soltó. Mientras más intentaba liberarme, más profunda se volvía mi sensación de pánico. Sentí que estaba al borde de la muerte, que mi vida se apagaba, hasta que mis ojos comenzaron a acostumbrarse a la penumbra bajo el agua. Entonces lo vi. Al fondo del lago, más allá de lo que parecía posible ver, había algo. Una figura radiante, pero monstruosa, con alas enormes y brillantes que no parecían de este mundo. Sus ojos estaban abiertos, fijos en mí, y en su mirada había una mezcla de compasión y juicio. No habló, pero sentí que su presencia llenaba mi mente con una verdad que no podía comprender. En ese momento, supe que lo que sentía no era miedo a la muerte. Era miedo al miedo mismo, un terror primordial que no tenía nombre ni fin. Cuando mi padre finalmente me sacó del agua, estaba temblando, no solo por el frío, sino porque sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Él no dijo nada, solo me miró como si esperara que yo entendiera lo que acababa de ocurrir. Pero no entendí nada. Solo tenía preguntas, y una de ellas era la más importante: ¿por qué? Mi padre falleció años después de aquel verano, dejando un vacío en nuestra familia y, al mismo tiempo, una calma inesperada. Murió mientras dormía, sin dolor y en paz, la clase de muerte que cualquier persona desearía tener. Pero para mí, su partida fue un recordatorio de algo que siempre había estado al acecho en nuestras vidas, el legado que cargamos, uno que ahora, tras su muerte, recaía completamente en mis hombros. Con su fallecimiento, además del trabajo como pescador, también heredé algo más, el viejo libro de nuestra familia. Era un objeto extraño, casi tan antiguo como nuestras historias. La cubierta estaba hecha de cuero ennegrecido y gastado por el tiempo, con un diseño grabado que parecía el contorno de un lago. Mi padre siempre lo había guardado con recelo, nunca dejándome tocarlo o siquiera mirarlo de cerca. Ahora que era mío, sentí tanto curiosidad como temor de abrirlo. La primera página estaba escrita a mano, con una caligrafía extraña y rígida que parecía tallada más que escrita con tinta. Llevaba la firma de alguien llamado Arvid Knudson, un familiar de quien apenas había escuchado hablar. Según mi abuela, Arvid había vivido hace más de 340 años, mucho antes de que nuestra familia llegara a Alaska. El texto en esa primera página decía: «Yo soy el mar. Yo soy el hielo en el invierno. Por ello, no dudo. Siempre seguro. Nunca con dudas. O aquello te devorará, no solo tu carne y piel,
sino lo más esencial. Las palabras resonaron en mí como un eco de algo que no entendía del todo pero que parecía ser una advertencia. Pasé mis dedos sobre la página, sintiendo el relieve de las letras, como si cada palabra fuera una cicatriz en el papel. El resto del libro estaba lleno de entradas de otros familiares. Algunas eran breves, con frases crípticas y metáforas que apenas podía descifrar. Otras detallaban encuentros con algo que todos describían de manera diferente, pero que siempre apuntaba al mismo fenómeno, el lago y aquello que habitaba en su fondo. Algunos hablaban de figuras brillantes como la que yo había visto, mientras que otros mencionaban sombras que se alzaban del agua en noches sin luna. Al leerlo todo, una verdad inquietante comenzó a tomar forma. No era solo un libro de recuerdos familiares, era un mapa de advertencias, un manual para navegar el miedo que parecía perseguirnos generación tras generación. Cada miembro de la familia que había escrito en el libro sabía algo que yo apenas comenzaba a comprender: aquel ser en el lago no era un castigo, como decía mi abuela. Era un guardián, un juez, y también una prueba. Y entonces, al llegar a la última entrada, escrita por mi padre, supe lo que todos los que tenían este libro sabían. El miedo no es el enemigo. La duda lo es. Si vacilas, si permites que la incertidumbre te domine, perderás más que tu vida. Perderás lo que eres. Solo aquellos que enfrentan el miedo y lo aceptan pueden entender su propósito. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Toda nuestra historia familiar parecía girar en torno a esta lección, un recordatorio grabado en tinta y papel que ahora pesaba sobre mí como nunca antes. Ese verano fue la primera vez que zarpé solo hacia la isla, cumpliendo con lo que la tradición familiar demandaba. Los años no habían borrado los recuerdos de mi niñez, pero ahora, al acercarme a aquel lugar, noté que todo parecía aún más inmóvil, como si la isla misma estuviera congelada en el tiempo, atrapada en el ciclo interminable que había definido la vida de mi familia. Llevaba conmigo un pequeño manojo de hojas frescas, como indicaba la tradición. Al llegar al lago, me arrodillé frente a su orilla, igual que mi padre me había enseñado, y agradecí en voz baja, aunque las palabras eran más una rutina que una verdadera plegaria. No entendía el significado de este gesto, pero lo cumplía, como todos los que habían venido antes que yo. Con cuidado, lancé las hojas al agua, observando cómo flotaban por unos momentos antes de hundirse lentamente en la profundidad cristalina. Algo en el aire me inquietaba. Una presencia, un peso invisible que parecía observarme. Antes de irme, decidí hacer lo que había jurado no intentar de nuevo, ver qué era aquello que habitaba en el fondo del lago. Me incliné sobre la superficie del agua y, después de un momento de duda, sumergí mi cabeza. El frío fue inmediato, cortante, y me dejó sin aliento. Mis pulmones luchaban por contener el aire mientras mis ojos trataban de adaptarse a la penumbra del agua. Por unos instantes, todo lo que vi fue la misma nada de mi infancia, pero luego, más allá del límite de lo visible, algo comenzó a tomar forma. La figura seguía allí, tan inmensa y aterradora como la recordaba. Sus alas brillaban con una luz imposible, y su presencia parecía llenar no solo el agua, sino mi mente, mi ser. Sentí el mismo miedo primitivo que me había paralizado cuando era niño, pero esta vez no me dejé llevar por el pánico. Permanecí ahí, enfrentándolo, hasta que el límite de mi resistencia física llegó. Cuando saqué mi cabeza del lago, respiré con dificultad, temblando por el frío y por lo que acababa de comprender. No era el acto de ser valiente lo que importaba. No era necesario no tener miedo. Lo crucial era reconocerlo, aceptarlo, porque aquello que habitaba en el lago no era simplemente una criatura infernal, era un reflejo de lo que tememos perder, de lo que no entendemos. Si alguien se resistía, si intentaba negarlo, esa cosa los consumiría, arrancándoles no solo la vida, sino algo más esencial, algo que ni siquiera las páginas del libro podían explicar por completo. Ahora, permanezco aquí, año tras año, cumpliendo con más que un deber. Es un castigo impuesto a mi familia, pero también un pacto, un balance que debo mantener.
Me pregunto, a menudo, si algún día el ciclo se romperá, si la maldición se levantará y este peso dejará de caer sobre los descendientes de mi linaje. O quizás, y esta idea me hiela el alma, algún día esa cosa se liberará del lago, trayendo con ella un terror que ya no se limitará a nuestra familia, sino que se extenderá mucho más allá de estas aguas heladas. Mientras tanto, solo me queda esperar, cumplir con mi deber y enfrentar, una y otra vez, lo que nos acecha desde las profundidades. Continuamos. Mi nombre es Alan Turek, o al menos ese será el nombre que usaré aquí. Por razones de seguridad, mi verdadero nombre no importa, pero lo que estoy a punto de contar sí. En 1918, trabajé como parte de un selecto grupo de científicos en Breivik Mission, un pequeño pueblo en Alaska, aislado del mundo por su gélida inmensidad. Nuestra misión oficial era clara: investigar y caracterizar genéticamente el virus de la gripe que devastó el planeta durante la pandemia de 1918, dejando millones de muertos a su paso. Según la versión oficial, Breivik Mission albergaba un trágico legado de esa época, un brote feroz que mató a 80 de sus 85 habitantes en cuestión de días. Los cuerpos, enterrados apresuradamente en una fosa común, permanecieron congelados en el permafrost, preservando fragmentos del virus que una vez aterrorizó al mundo. Esa historia ha sido contada y aceptada durante décadas. Se enseña en libros, aparece en documentales, y hasta es mencionada como un logro científico, la recuperación del material genético del virus directamente desde esos cuerpos preservados en el hielo. Pero lo que pocos saben, y lo que ahora estoy dispuesto a revelar, es que todo eso es una mentira. Nada de lo que se cuenta sobre Breivik Mission y la recuperación del virus es cierto. La historia oficial no es más que una cortina de humo cuidadosamente construida por el gobierno y, sí, por nosotros mismos, los científicos que trabajamos allí. Una narrativa diseñada para proteger nuestras cómodas vidas, para evitar preguntas que podrían exponer verdades mucho más oscuras. Llegué a Breivik Mission en 1910, un joven biólogo lleno de ambiciones, ansioso por contribuir al progreso de la ciencia. En aquel entonces, el pueblo era apenas un punto en el mapa, cubierto de nieve y rodeado de un silencio que parecía eterno. A pesar de su aislamiento, había algo fascinante en la vastedad de Alaska. No sabía entonces que ese mismo aislamiento se convertiría en una prisión, no solo física, sino moral. Desde el primer día, nos sumergimos en un trabajo que parecía infinito. Los laboratorios estaban equipados con lo mejor que la ciencia de la época podía ofrecer, pero las condiciones eran difíciles. El frío extremo, las noches interminables y la presión constante de nuestros superiores creaban un ambiente pesado, casi insoportable. A medida que pasaban los años, esa presión solo aumentaba. Nuestra tarea principal era clara: aislar genéticamente el virus de la gripe y, si era posible, encontrar una cura. Cada día diseccionábamos muestras, analizábamos tejidos y trazábamos líneas de conexión en un virus que parecía burlarse de nuestros esfuerzos. Durante 7 años trabajamos sin descanso, pero cada avance era seguido por un callejón sin salida. La frustración se apoderó de nosotros. Algunos abandonaron, incapaces de soportar el peso de las expectativas. Otros, como yo, permanecimos, movidos por una mezcla de determinación y miedo a fallar. Nos hicieron creer que estábamos al borde de un descubrimiento histórico, que nuestra investigación salvaría millones de vidas. Pero con cada fracaso, esa esperanza se desmoronaba un poco más. Fue en el 7º año cuando todo cambió. Recuerdo la reunión como si hubiera ocurrido ayer. Nos convocaron al laboratorio principal, donde el jefe del proyecto, el Dr. Victor Ensley, nos esperaba. Era un hombre imponente, con una mirada fría que podía atravesar a cualquiera. Siempre había sido reservado, hablando solo lo necesario, pero aquella vez su tono era diferente. Caballeros, comenzó, su voz resonando en la habitación, hemos llegado a un punto crítico en nuestra investigación. Durante 7 largos años, hemos trabajado día y noche, buscando respuestas, buscando soluciones.
Y sin embargo, aquí estamos, atrapados en un ciclo de dudas y fracasos. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras cayera sobre nosotros. Nadie se atrevió a interrumpir. La verdad es que el mundo allá afuera no espera. Cada día que pasa, más vidas se pierden. Millones miran hacia nosotros, confiando en que encontremos una cura, una solución, una esperanza. Pero lo que no entienden, lo que nunca entenderán, es que la ciencia no es un milagro. Es un proceso arduo, lento, lleno de incertidumbre. Y a veces ese proceso necesita un empujón. Al escuchar eso, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en su tono me puso en alerta, pero nadie dijo nada. El gobierno nos ha dado su respaldo, caballeros, y con él, su confianza. Pero también nos han dejado claro que no podemos fallar. Y si no podemos encontrar la respuesta de forma tradicional, entonces debemos explorar otros métodos. Métodos más directos. La sala quedó en silencio. Algunos intercambiaron miradas nerviosas, pero Ensley no había terminado. Seamos claros. Hay muertes que el mundo nunca necesita conocer, porque lo que la gente necesita no es la verdad. Necesitan esperanza. Una cura. Una solución que les haga creer que el futuro será mejor que el presente. Y nosotros, caballeros, somos los responsables de proporcionarles eso, cueste lo que cueste. Finalmente, dejó caer la bomba. Usaremos a la población. Necesitamos especímenes humanos para nuestras pruebas y Breivik Mission nos los proporciona. No es una opción. Es una necesidad. Aquí, en este lugar aislado, tenemos todo lo que necesitamos para hacer historia. Pero debemos actuar con decisión. Lo lograremos. La sala explotó en murmullos de confusión e incredulidad. Algunos de mis colegas protestaron, argumentando que eso era inhumano, una violación de todo principio ético. Otros guardaron silencio, su mirada perdida en algún punto del suelo. Yo estaba paralizado. Quería hablar, quería gritar que aquello era una locura, pero las palabras no salían de mi boca. Ensley no se inmutó. Su rostro permanecía pétreo, como si no estuviera pidiendo nuestra opinión, sino simplemente informándonos de una decisión que ya había sido tomada. Esto no es un debate, concluyó. Es una orden. Si alguno de ustedes no puede seguir adelante con este proyecto, puede marcharse ahora. Pero les advierto, lo que hemos hecho aquí no puede salir de estas paredes. Si se van, el peso de este secreto será suyo para siempre. Nadie se movió. Nadie se atrevió. Y así comenzó la verdadera historia de Breivik Mission. No éramos salvadores. Éramos cómplices. Durante el año 1918, después de años de fracasos y presión incesante, logramos finalmente aislar genéticamente el virus de la gripe. Pero ese logro, que podría haberse celebrado como un hito de la ciencia, tenía un costo que ninguno de nosotros estaba dispuesto a reconocer en voz alta. El avance no fue fruto de la brillantez de nuestros métodos ni del ingenio de nuestras teorías. No, fue gracias a un recurso tan macabro como eficiente, el acceso ilimitado a cuerpos humanos recién contagiados. Los militares traían personas del pueblo, hombres y mujeres que no sabían qué les esperaba. Algunos ya estaban enfermos, otros eran deliberadamente infectados por nosotros en el laboratorio. Los encerrábamos en jaulas como animales, observando cómo el virus progresaba en sus cuerpos. Recuerdo sus gritos, sus súplicas. Recuerdo el sonido de la tos desgarradora que anunciaba que el virus había hecho su trabajo. Algunos sobrevivían más tiempo que otros, sus cuerpos luchando en vano contra un enemigo que nosotros habíamos desatado. Pero, al final, todos corrían la misma suerte. Cuando ya no nos servían, los cuerpos eran arrojados sin ceremonia a una fosa común en el permafrost, cubiertos por el hielo que aseguraría su silencio eterno. El progreso, si es que se le puede llamar así, continuaba, pero el precio era insoportable.
Día tras día, mirábamos esos rostros desesperados a través de las jaulas, y día tras día convencíamos a nuestras conciencias de que aquello era necesario, de que estábamos sacrificando a unos pocos para salvar a muchos. Pero no era cierto. No encontramos la cura. A pesar de los incontables sacrificios, de las vidas destruidas, no logramos lo que habíamos venido a hacer. El genoma del virus fue finalmente aislado, pero el conocimiento no condujo a la salvación que nos prometieron. Años después, en 1936, fue Smorodintsev quien desarrolló la primera vacuna viable contra la gripe, y no sería hasta 1945 que estaría disponible para uso civil. Mirando atrás, nuestra contribución no fue más que un sinsentido. El mundo siguió adelante, y nosotros, los que sobrevivimos, volvimos a nuestras cómodas vidas. Nadie sabía lo que había ocurrido realmente en Breivik Mission, y nadie preguntó. Pero yo lo recuerdo todo. Recuerdo las vidas que destruimos en nombre de la ciencia, las mentiras que contamos para justificarlo, y el vacío absoluto que quedó cuando todo terminó. Como científico, puedo decirlo ahora, con la perspectiva que dan los años y el peso de la culpa que nunca se desvanece, lo que hicimos no fue un avance. Fue un genocidio. Otros habrían podido aislar el genoma del virus sin la barbarie que nosotros empleamos. No éramos necesarios. No éramos héroes. Éramos monstruos. Qué irónico es que, al final, los avances verdaderos surgieran de manos que jamás tocaron las jaulas, que jamás violaron las vidas de inocentes. La ciencia puede ser un faro de esperanza, pero en Breivik Mission fue un arma. Una herramienta de destrucción. A veces me pregunto cuántas vidas podrían haberse salvado si hubiéramos tenido el coraje de detenernos. Pero es una pregunta sin respuesta, y quizás esa sea la verdadera condena, saber que el precio de nuestra cobardía fue incalculable, y que nada de lo que hagamos ahora podrá cambiar lo que ocurrió en aquel pueblo helado. Continuamos. Era un bosque enorme, repleto de nieve. Cada rincón estaba cubierto por un blanco inmaculado que absorbía todo sonido, dejando solo el crujido de mis botas al hundirse en la helada superficie. Si te soy sincero, no tengo una razón clara para explicar por qué estaba allí, en medio de un bosque infinito y rodeado por montañas de Alaska que parecían haber robado toda la majestuosidad del mundo. Tal vez, si tuviera que decir algo, diría que buscaba un lugar donde morir. Mi nombre es Nathaniel Ward, aunque en aquel momento mi identidad parecía irrelevante. No había nadie alrededor para recordarme quién era ni para escuchar mis razones. Solo estaba yo, la inmensidad del paisaje y el deseo implacable de desaparecer. Pero aquel día me enseñó algo que jamás había comprendido hasta entonces, aunque en nuestra mente deseemos con todas nuestras fuerzas la muerte, nuestro cuerpo, ese mecanismo obstinado, se niega a morir. El aire gélido quemaba mis pulmones con cada respiración y el frío se aferraba a mi piel como si intentara detenerme, como si incluso el entorno supiera que no debía estar allí. Pero seguí caminando, hundiéndome más en la nieve y en mis pensamientos. Creía estar listo para el final, pero pronto descubriría que la naturaleza, en toda su brutalidad, no solo revela nuestra vulnerabilidad, sino también nuestra resistencia. Fue en ese bosque, bajo el peso del invierno, donde encontré algo que no buscaba, algo que no había esperado, un destello de propósito en medio de mi propia desesperación. El bosque era un refugio, una prisión y un testigo silencioso de mi agonía. Mientras caminaba entre los árboles cubiertos de hielo, no podía apartar de mi mente las imágenes de lo que había perdido. Mi familia. Mi vida. Todo lo que una vez dio sentido a mi existencia había quedado reducido a cenizas por el conflicto, por la brutalidad de una guerra que no pedí ni entendía del todo. Antes de la guerra, mi vida era sencilla. Mi padre, un hombre sabio a pesar de los años, siempre me enseñó a valorar la tierra, a respetar el trabajo duro y a cuidar de los nuestros. Mi madre, con su dulzura infinita, llenaba nuestra casa de calidez, incluso en los días más fríos. Y luego estaba Anna, mi esposa, mi compañera, la mujer que me daba fuerza cuando el mundo parecía demasiado cruel.
Teníamos 3 hijos, cada uno una luz única en nuestra pequeña familia. Vivíamos en un pueblo tranquilo, un rincón olvidado del mundo, donde los inviernos eran largos, pero el calor del hogar hacía que todo valiera la pena. Todo cambió en 1942. Era una tarde cualquiera cuando llegaron las fuerzas japonesas. Nuestro pueblo, insignificante para el resto del mundo, se convirtió en un escenario de horror. Los soldados irrumpieron sin previo aviso, trayendo consigo el peso de una guerra lejana. Al principio, intentamos mantenernos unidos, pero el miedo y el caos pronto se apoderaron de todos. Recuerdo esa noche como si estuviera grabada en mi piel. Las llamas consumían las casas, los gritos perforaban el silencio del bosque cercano y el aire olía a humo y sangre. Traté de proteger a mi familia, de mantenerlos a salvo, pero fue inútil. Uno a uno, los vi caer. Mi padre, defendiendo nuestra casa. Mi madre, aferrada a un retrato de nuestra familia. Anna, escondiendo a los niños mientras los soldados avanzaban. Y mis hijos, ni siquiera puedo hablar de ellos sin sentir que me estoy desgarrando por dentro. Cuando todo terminó, el pueblo era un cementerio. Yo era el único que quedaba, un fantasma entre las ruinas. Durante días, caminé sin rumbo, buscando alguna razón para seguir. Pero no había nada. La guerra continuó, pero para mí, ya había terminado. Cuando finalmente llegó la paz, me di cuenta de que no sabía cómo vivir en un mundo que no tenía espacio para mí. Así fue como terminé aquí, en este bosque, rodeado de nieve y silencio. Me adentré en la profundidad del invierno, esperando que la naturaleza hiciera lo que yo no podía. Tal vez un oso me devorara. Tal vez el frío me reclamara. No importaba cómo, solo quería desaparecer. Pero la naturaleza tiene su propio ritmo, su propia lógica implacable. El frío me mordía, pero no me mataba. Mis piernas temblaban, pero seguían avanzando. Incluso cuando caí, exhausto, en un claro cubierto de nieve, mi corazón seguía latiendo, como si se negara a rendirse. El frío era insoportable, como si cada copo de nieve que tocaba mi piel se clavara en mí como 1000 agujas. Allí estaba, tendido, con la mirada perdida en el cielo encapotado, esperando que algo, cualquier cosa, pusiera fin a mi sufrimiento. Y entonces apareció. Primero fue un sonido, un crujido en la nieve que me hizo abrir los ojos lentamente. Ante mí, emergiendo de entre los árboles, apareció un oso pardo. Su tamaño era descomunal y su pelaje estaba salpicado de escarcha. Su respiración formaba nubes en el aire helado, y el olor de su aliento, una mezcla de carne y sangre, llegó hasta mí. Sus ojos, negros y profundos, me miraban con una intensidad que me paralizó. No sentí miedo. Quizás porque ya no me importaba lo que pudiera pasar, o tal vez porque una parte de mí lo veía como el final que tanto había buscado. El oso se acercó más, hasta quedar a apenas un par de metros de mí. Pude sentir el calor de su aliento en mi rostro, el leve temblor de la nieve bajo su peso. Cerré los ojos, esperando el golpe, las garras, el fin. Pero no pasó nada. El oso me observó en silencio, como si intentara comprender qué era esa figura frágil y rota que yacía ante él. Su mirada no tenía rabia, ni hambre, solo una curiosidad casi desconcertante. Permaneció allí, inmóvil, durante lo que me pareció una eternidad. Luego, con un movimiento lento y deliberado, giró y se alejó, desapareciendo entre los árboles como un fantasma. No entendí por qué no me atacó. Tal vez percibió que ya no era una amenaza, que ya estaba más cerca de la muerte que de la vida. O tal vez simplemente no tenía hambre. Sea como fuere, me dejó allí, solo, con mis pensamientos y mi dolor. Horas después, algo cambió en mí. El encuentro con el oso no había traído la muerte que deseaba, pero había despertado una chispa de energía, un último vestigio de resistencia. Decidí seguir avanzando, adentrándome más en el bosque. Cada paso era un tormento, mis piernas parecían de plomo y el frío se aferraba a mis huesos.
Mi garganta estaba seca, y el hambre era un agujero negro en mi estómago que lo devoraba todo. Finalmente, mis fuerzas me abandonaron de nuevo. Caí de rodillas en la nieve, incapaz de seguir. El blanco inmaculado me rodeaba, cubriendo todo como una mortaja, y pensé que esta vez sí, esta vez no me levantaría. Pero entonces ocurrió algo que me tomó por sorpresa, la necesidad básica de sobrevivir. No sé si fue instinto o pura desesperación, pero al girar la cabeza, vi a mi lado un pequeño arbusto cubierto de hojas marchitas que se asomaban entre la nieve. Mi mano, casi sin que lo decidiera, se extendió hacia ellas. Las arranqué con torpeza y las llevé a mi boca. Eran amargas, ásperas, pero no importaba. Necesitaba algo, cualquier cosa, para calmar el vacío en mi interior. Después, tomé un puñado de nieve y lo apreté en mis manos, formando un improvisado puñado de agua helada que tragué con dificultad. Era como si cada bocado y cada sorbo me devolvieran un poco de vida, aunque solo fuera suficiente para mantenerme en ese estado de medio existir. Tendido de nuevo, con las hojas y la nieve llenando mi estómago, me quedé mirando el cielo gris. Me pregunté por qué seguía luchando, porque mi cuerpo, a pesar de mi voluntad, insistía en mantenerme en pie. Allí, en medio de ese bosque helado, comprendí que había algo que nunca podría controlar, el impulso de sobrevivir, esa fuerza primal que nos lleva a seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Entonces sucedió. Mientras me debatía entre la inercia y el tenue impulso de seguir adelante, un ruido estruendoso rompió la calma del bosque. Giré mi cabeza con dificultad, y a través de la bruma de mis pensamientos, vi una escena que parecía sacada de un sueño salvaje y cruel. Un grupo de lobos acechaba a un alce en el claro. El animal, magnífico y enorme, estaba rodeado por las sombras grises de los depredadores. Cada lobo avanzaba con precisión, sus movimientos eran coordinados, como si fueran una sola criatura de muchas cabezas. Pero el alce no se rendía. Desesperado, embistió con sus imponentes astas, derribando a uno de los lobos que quedó inmóvil en la nieve. A pesar de sus esfuerzos, las garras y los colmillos de los lobos comenzaron a desgarrar su carne. La escena era feroz, brutal, y sin embargo, contenía una extraña belleza. El alce, a pesar de tener todo en su contra, peleaba con una fiereza que solo podía provenir de la voluntad de vivir. Los lobos, por su parte, no mostraban piedad, cazaban porque tenían que sobrevivir. Era un enfrentamiento entre la necesidad y la resistencia, entre la presa que se negaba a morir y los depredadores que no podían permitirse fallar. Finalmente, el alce cayó. Su sangre manchó la nieve inmaculada mientras los lobos se lanzaban sobre el cuerpo inerte, arrancando trozos de carne con desesperación. No había gloria ni maldad en lo que vi, solo la verdad desnuda de la naturaleza. Por extraño que parezca, no sentí repulsión ni lástima. Sentí, en cambio, un destello de comprensión. Aquellos lobos y aquel alce no eran diferentes de mí. Todos luchamos, aunque a veces no sepamos por qué. La vida no se detiene, no importa cuánto queramos abandonarla. Siempre encontramos algo que nos obliga a seguir, hambre, frío, miedo, o, en ocasiones, un pequeño rastro de esperanza. Ese pensamiento fue lo último que cruzó mi mente antes de que mis fuerzas me abandonaran por completo. Mis ojos se cerraron, y caí al suelo helado, desmayado. Pensé que era el final, pero no lo fue. Cuando volví a abrir los ojos, estaba rodeado de calor. Un fuego crepitaba cerca de mí, y el olor a café llenaba el aire. Al principio, pensé que estaba soñando, pero pronto distinguí la figura de un hombre de rostro curtido y ojos amables, un guardabosques. Me había encontrado mientras patrullaba el área y me había llevado a un refugio cercano. Mi cuerpo estaba débil, pero vivo. Pasaron días antes de que pudiera siquiera caminar con normalidad. Durante mi recuperación, el guardabosques me habló del bosque, de sus maravillas y sus peligros, y me enseñó a verlo con otros ojos. Me contó cómo había dedicado su vida a proteger esa inmensidad blanca, no solo por lo que era,
sino por lo que representaba, la lucha constante por existir, por mantenerse en equilibrio con el mundo. Ahora, 6 años después de aquel incidente, soy yo quien camina por esos senderos como guardabosques. Cada día, al patrullar el bosque, recuerdo la lección que aprendí en medio del invierno más crudo de mi vida. La vida no es algo que podamos controlar completamente. Es una fuerza que se aferra, que pelea, que insiste, incluso cuando todo parece perdido. A veces, mientras observo las huellas de un lobo o el rastro dejado por un alce, pienso en aquel día. En el oso que me perdonó, en las hojas amargas que comí, en los lobos y el alce que lucharon hasta el final. Y entiendo que no importa cuán oscuro sea el invierno, siempre hay un propósito esperando en algún lugar, incluso si no lo vemos de inmediato. La naturaleza me lo enseñó, y ahora vivo para protegerla, para devolverle un poco de lo que me dio.